Milei también se refirió a la reunión virtual que mantuvo ayer con representantes del Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que dejé en claro es que los compromisos se respetarán a rajatabla, señaló, y enfatizó: el ajuste que proponemos implica ir a un resultado financiero nulo. Economía. Creo que no se tomó verdadera conciencia de lo que significó la sequía, dijo de Mendiguren. El secretario de Industria sostuvo que el equipo económico hizo todo para evitar una devaluación brusca. De Mendiguren remarcó que por la sequía cayó la cuarta parte de todas las exportaciones. Recordó que en el caso del campo hubo un 86% de caída en toneladas de las exportaciones de trigo y 45% en maíz, por lo que el campo, agregó, sabe lo que significó esto. Internacional. Los incendios en Canadá obligaron a evacuar a los habitantes de una ciudad del norte del país. Hay 1.000 focos activos, unos 370 de ellos en la región de Columbia Británica y más de 230 en el estado de Territorios del Noroeste. Unos 20.000 habitantes de Yellowknife tuvieron que abandonar la localidad. El gobierno declaró el estado de emergencia en la región de Columbia Británica, la más afectada, con más de 370 fuegos. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Memoria en rojo, amarillo y morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Memoria en rojo, amarillo y morado. Los sábados a las 6 de la tarde. En Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.
Infosiberia. No puedes comprar al viento. Bueno, acá estamos volviendo con este sábado que va transcurriendo ya en el mediodía, 12:10 del mediodía. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11 65 16 44 46. Nos buscan en las redes sociales como Radio Caput, en Twitter, Instagram, Facebook. Nos pueden escuchar por la web en radiocaput.com. Nos ven por el canal de YouTube en Radio Caput. Y pueden bajar la app o pueden escucharnos por Spotify también. Si quieren vincularse directamente con nuestra organización, Soberanes con X, nos buscan como Soberanes en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que está un poco dormido, pero está. Y el palito. Y mensaje. Claro, tal cual. Como si el programa no pasara mensajes, ¿no? Claro, porque claro. recién, Recepcionado. Entre los mensajes políticos, los mensajes económicos. Y ahora hay mensajes también para las redes sociales del espacio. Y Mirá vos. Por supuesto, y sí. Hay que tomar nota, porque hay que ajustar algunas cuerdas. Sí, claro. Y si quieren, también se pueden comunicar con el Twitter del programa o con el Instagram y nos buscan como Radio Soberanes con X. Bueno, lo tenemos en el aire a Darío Machado, que es ex Vanguardia Comunista y fue detenido del Vesubio y nos va a sumar un poco con su análisis frente a este avance de la derecha. Así que bueno, Darío, ¿te tenemos por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Darío, ¿cómo estás? Buen día, un gusto que estés acá en el programa. Que pueda sumar un poco en el análisis, en quitarle la cáscara que dice Ale todos los sábados al análisis político y poder buscar ciertos caminos para salir adelante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estamos en una situación bastante caótica en el movimiento popular. Uh-huh. Con mucho bajón, pero que hay que remontarla. Hemos salido de peores. Hemos salido de peores, tal cual. Te pregunto, Darío, bueno, me contabas que hoy te ibas a juntar con compañeros y compañeras y que iban a colocar una placa, ¿puede ser? Sí, ¿Querés hoy a las 15 horas en Corrientes y Federico Lacroce, en la puerta de una pizzería famosa, se coloca una placa recordatoria porque el 15 de agosto de 1978 fue secuestrado ahí el compañero Roberto Cristina, que era el secretario general de Vanguardia Comunista. Fue llevado al Vesubio y bueno, después quedó desaparecido y bueno, todos evaluamos que fue parte de los vuelos de la muerte, lamentablemente, junto a otros 19 compañeros que quedaron ahí en ese lugar, en un centro clandestino de detención que ahora está como sitio con las placas de Memoria, Verdad y Justicia, que queda en Autopista Richieri y Camino de Cintura, en la zona de La Tablada, viene a ser eso. Sí. Bueno, invitamos a los oyentes y a las oyentas que quieran pasar y acompañar el acto. Darío, ¿cómo ves esta situación o qué van pensando ahí de manera organizada? ¿Cómo salimos de esta situación, no? Decías, bueno, podemos salir adelante frente a un panorama bastante complejo, donde, bueno, tenemos esta elección por 3/3, donde la derecha es una opción bastante fuerte dentro del futuro de nuestro país. ¿Qué viene evaluando o qué análisis haces de la situación? Mira, yo lo que creo que, en todo caso, bueno, justamente estaba leyendo muchos mensajes en redes que decía que no había que mencionarlo a esta persona, el que sacó más votos,
porque eso gana en puntos. Yo bien no conozco, no te podrás imaginar, soy un tipo ya grande, pasé los 60, y no conozco bien el funcionamiento de los algoritmos y demás. Si bien trabajé en sistemas durante muchos años, este tema de las redes sociales no las conozco bien. Sin embargo, bueno, creo que no hay que mencionarlo, creo que es verdad eso, que debe funcionar así, potencia el mensaje. Entonces yo le puse, no sé, llamémoslo el loco peluquín, o el hombre que habla con los perros muertos. Eso, desde el punto de vista comunicacional, tiene más pegada, pero es muy largo, ¿no? Habría que buscar una fórmula similar, ¿sí? Bien. Y yo creo que este personaje, tanto como la comandante Pato, representan lo más extremo del neoliberalismo, que es fascista, 100%. Y ahí hay una cosa, estuve buscando algunos contenidos teóricos. Por ejemplo, lo encontré a Georgi Dimitrov, un teórico comunista de la Tercera Internacional, un búlgaro, que alrededor del 30 escribió algo como que el fascismo es el sistema ideal del gran capital, y en particular del capital financiero. Y esto creo que aplica en la realidad que vivimos hoy 100%. Me parece que es tal cual. Esto es el fascismo, y creo que, como en aquella época el mismo Dimitrov lo planteaba, creo que hoy es insoslayable intentar un frente antifascista. Y yo diría algo más, no un frente desde el punto de vista de las organizaciones políticas, sino un frente, una multisectorial, ¿no? Plantear una multisectorial, porque esto también viene contra las pymes, o sea, viene contra los profesionales de la salud, viene contra los profesionales de la educación, viene a ser tabla rasa con todos los derechos que nuestro pueblo, con mucha lucha y mucha sangre, consiguió, ¿sí? Entonces es necesario algo como una multisectorial antifascista y democrática, donde estén todos los sectores, inclusive de fuerzas derechistas, que no son fascistas. Creo que hay que darle amplitud a la convocatoria y hay que ir por ese lado. Ahora, ¿y no considerás que, coincido, ¿no?, que es necesaria la organización? Y ahora, en lo más inmediato, pienso un poco en lo que veníamos desarrollando dentro del programa, como qué pasa con esta desesperanza o esta inactividad dentro de la campaña para poder revertir, por lo menos inicialmente, en las generales, en los resultados, y por otro lado, también prever lo que va a pasar hacia futuro, ¿no? Porque las políticas que se van a aplicar igual no parecieran ser muy esperanzadoras para el pueblo. Sí, yo lo que pasa es que yo creo más en la lucha organizada desde abajo que en las elecciones. Siempre creí más en la calle que en la urna, ¿no? Si bien la urna puede servir para acumular en determinados momentos, creo que en este momento, lo que consiguieron estos tipos, y viene desde arriba, viene desde el norte. O sea, esto es algo de manual, hay una fundación que se llama Atlas, que ha subvencionado a estos personajes, a Milei, a Katz en Chile y a otros, ¿no? Hay modelos de este tipo en todos los países latinoamericanos, con mayor o menor éxito, ¿sí? Es una receta de manual norteamericano. ¿Cómo nos podemos oponer? Es difícil oponerse porque consiguieron migrar todo el espectro político hacia la derecha, ¿sí? Yo creo que seguramente vamos a tener que votar el mal menor, ¿no? Yo me compraré 1 litro de vaselina para poder digerir semejante batracio, pero bueno, es lo que hay. De cualquier forma, eso tampoco te garantiza, obviamente, te garantiza, por lo menos por un tiempo,
no tener tantos muertos, obviamente. Pero si no hay lucha en la calle, si no hay convocatoria de la CGT, de la CTA y de todas las organizaciones que salgan a la calle, hoy, para defender el salario que está siendo pulverizado por el gran capital, creo que no hay perspectiva. Darío, Ernesto te saluda, un gusto escucharte. Vos decías algo, a mí no me gusta, o algo que un poco hemos sobreabundado durante toda esta semana ha sido en sobrecaracterizar o en caracterizar la expresión de este personaje que vos mencionabas, dentro del cual de alguna manera uno puede decir, bueno, el tema de las redes sociales y todo eso, que evidentemente ha jugado un papel y ha permitido llegar el mensaje a algunos lugares donde otros candidatos y otros políticos no han alcanzado. Sin embargo, nosotros estamos convencidos, y creo que vamos a compartir, que el principal condicionamiento para que esto surja ha sido que el campo nacional y popular no ha logrado plasmar una realidad efectiva que realmente le lleve justicia social a nuestro pueblo. Y que acá ha encontrado una expresión para por lo menos llamar la atención, para mostrar algo que nos puede gustar más o menos, en nuestro caso desagrada mucho. Pero vos caracterizabas algo que a mí me parecía muy importante sobre el tema del fascismo, y en el cual Milei realmente está cumpliendo una función ahí muy importante, que es, él logra correr de eje la desigualdad del sistema para llevarlo exclusivamente al cuestionamiento sobre los políticos, ¿no? De alguna manera, acá lo que no se discute en todo el fracaso en el cual el modelo él de alguna manera expresa, es justamente cómo funciona el sistema capitalista, porque él ha logrado plasmarlo exclusivamente en una casta política que evidentemente a partir de la corrupción y de distintos ámbitos de los cuales él caracteriza, están llevando al fracaso del modelo. Sin embargo, se ha corrido de eje totalmente cuáles son las consecuencias de este modelo económico, político, capitalista, en el cual está teniendo consecuencias terribles en nuestro país y en América Latina. Entonces, digo, bueno, ¿cuáles serían el eje programático de la construcción de este nuevo frente? Vos decís antifascista como principal característica. ¿Y qué más, digamos? ¿Desde dónde convocarías a esa amplitud? No, me parece que las construcciones políticas tienen que tener una definición principal, que es, en este caso, sería enfrentar este fascismo que de alguna forma está impulsado por el imperialismo y por lo que se llama el círculo rojo acá en la Argentina. Hay que dotar de un programa a ese frente hipotético que sea nacional, popular, antiimperialista, democrático, en defensa de las libertades públicas, en defensa de la educación, en defensa de la salud pública, ¿no? Que defienda nuestros recursos naturales, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que defienda la soberanía en Malvinas y hacer exactamente, plasmar en papel la contracara de ese programa del Loco Peluca, ¿no? Claro. El Loco Peluca es una gran caracterización. Bien, sí, Darío, coincidimos, creo yo, en el análisis y en cómo la necesidad de reorganizarnos, volver a seguir profundizando en el análisis, justamente reorganizarnos, ponernos contra las medidas de derecha y contra el pueblo, volviendo a la calle, retomándola. Me parece que igual la pandemia también sumó un poco a la desmovilización y eso también nos quitó una perspectiva mayor, ¿no? Un poco más corporal, más corpórea, más de ver el movimiento en la calle, nos corrió el eje. Pero bueno, no quiero retenerte mucho más porque sé que estás por recibir gente y para la próxima, cuando quieras, el espacio está súper abierto y vamos dialogando. Dale. Mil gracias, Darío, por tu análisis, por el aporte. Les agradezco mucho y les dejo un abrazo de militante y de compañero. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Abrazo grande. Chao, chao.
Bueno, ahí lo teníamos a Darío Machado. Vamos ahora con un poco de música y después volvemos.
Bueno, ahí continuamos con este hermoso sábado un poco pesimista que venimos haciendo. Un hermoso día de sol, frío. Pero bueno, acordémonos del cambio climático, de que quizás en breve morimos. Un poco de ironía. Para Milei el cambio climático no existe, así que por suerte, ¿viste? Si llega parte de la negación. Sí, vamos a estar en un proceso negacionista, está bárbaro. Igual estábamos recién con la canción de Los Redondos, que la verdad que es una canción que transmite energía, ¿eh? Estamos todos acá y estábamos golpeando la mesa, agitando los brazos, cómo levanta. Y decía, el futuro llegó hace rato, y decía, ¿qué podría ser peor? Digo, qué cagada que siempre puede ser peor, siempre. ¿No? Porque te voy a decir, ¿qué podría ser peor? Podríamos contrarrestar con el flaco, ¿no? Igual ahí, mañana siempre es mejor. Yo creo que un poco es esto, reactivar igual es necesario, por lo menos vengo viendo, y un poco lo venimos debatiendo también acá en el programa, y lo debatimos también nosotros como militantes, ¿no? Como que hay cierta somnolencia, claramente, en la campaña, por un lado, me parece, y por el otro hay como una inactividad en la calle, una falta de militancia, de salir, de movilizarse, de como que se nos hubieran corrido a los militantes y a las militantes también de eje de qué es lo que tenemos que ir a pedir. No sé qué pensás. No, ¿sabes que vos decías algo que muy, muy interesante que quedó y que en realidad viene atravesando todo el programa y parte de todas las discusiones que venimos llevando adelante y que pocas veces se vuelve a poner en el centro de la escena, que es el tema de la pandemia. Pero no el tema de la pandemia para decir que el gobierno pasó una pandemia, porque evidentemente también la pandemia, la sequía y todo, y la deuda macrista es parte de un relato que evidentemente ha encontrado finiquitud porque de alguna manera el pueblo argentino votó a este gobierno para que resuelva muchos de esos problemas y no los ha resuelto. Entonces, no la pandemia por ese lado. ¿Sabés que el otro día escuchaba algo muy interesante respecto al tema de la pandemia? Y es que quería compartir, que es que paradójicamente tanto Milei como Patricia Bullrich son dos expresiones políticas que se opusieron fuertemente a la cuarentena, que fueron abanderados de esa discusión en contra de la cuarentena. Y creo que eso no es casualidad, porque parte de lo que realmente a mí me ha sorprendido de lo que expresó Milei es de la aparición de un sector que realmente nosotros no lo estábamos viendo, que evidentemente nuestra política no estaba alcanzando. ¿Viste? Y que tiene algo de eso del subsuelo, ¿viste? Que emergió, digamos, eso nosotros no lo podemos negar, que hubo un sector y que casualmente ha encontrado representación en eso, porque también parte de la cuarentena, que algunos sectores por suerte pudieron llevar con mucha más prolijidad, producto de que tenían la solvencia económica, le ha causado también un daño muy importante a sectores de nuestro pueblo que estaban lejos de tener la posibilidad económica de pasar la cuarentena como se debía pasar, ¿no? Entonces, eso ha causado también ahí un daño. Y fíjate vos que estas dos expresiones políticas que hoy han sacado una gran cantidad de votos han sido un fiel reflejo de la lucha contra la cuarentena. Se opusieron mediáticamente, fueron a cualquier tipo de manifestación, hicieron bandera de eso, sin que realmente les haya importado absolutamente nada, porque al poco tiempo después estaba Bullrich contagiada, cuando fue y se metió en el Obelisco en una de esas pequeñas movilizaciones. Entonces, bueno. Bueno, estuvo aparte en ese momento también Milei en su momento primero no se vacunaba, después se vacunó, claro, bueno, hubo todo aportaron a la confusión generalizada e hicieron de eso, hicieron mella y después salieron a juntar un poco de eso. Sí, bueno, la tenemos a Mónica Peralta Ramos en el aire. Hola Mónica, ¿cómo estás? Acá Lucía y Ernesto. Hola, ¿cómo andan todos? Acá con problemas logísticos, pero bien. Pero finalmente logramos conectarnos, que es lo importante. Por lo menos, sí. Mónica, qué bueno, gracias por estar en el espacio. La verdad que siempre que te tenemos es un placer escucharte, porque se nos presenta un panorama como mucho más claro, ¿no? Podemos ver
a través de la política internacional más claramente el panorama y nos permite pensar hacia adelante acá en nuestra propia patria, digamos. Me gustaría, si podés, si te atreves, si querés, obviamente, poder hacer una vinculación entre todo lo que está sucediendo internacionalmente, que es un montón, o sea, no pretendemos una cátedra en este momento, pero tratar de llevarlo un poco a estas elecciones en 3 tercios y que cómo ves esta situación, si es que realmente hay un reflejo internacional de que la ultraderecha va avanzando o estamos yendo a contratiempo y a contrapunto de lo que está sucediendo a nivel internacional, ¿no? Oca, bueno, intento, pero voy a empezar por el final, porque creo que la visión que yo tengo de lo que pasó tal vez no es la misma. No he estado escuchando lo que dicen, pero tal vez difieren algo de lo que han dicho. Entonces, quisiera hacer una síntesis del resultado de las PASO, lo que para mí significan el resultado de las PASO, ¿no? Creo que el gobierno está en una encrucijada en relación al Frente Monetario, ¿no? Al Frente Monetario y al mundo. Creo que el gobierno está en una encrucijada frente al FMI y habiendo perdido en las PASO contra el conjunto de los candidatos de derecha y con el 30% de abstención, es claramente un gobierno muy débil, pero muy débil. Esta situación es óptima para el Fondo Monetario. Ojo que todo lo que yo digo es de acuerdo a lo que a mí me parece, pero me puedo equivocar rauda, ¿eh? Es decir, no creo que esté lanzando las verdades absolutas, ¿no? No, pero justamente estamos para eso, para debatir y para escuchar y para reflexionar un poco en conjunto, así que tranquila, Mónica, que aparte te escuchamos con mucho interés. Bueno, gracias de todas maneras por llamarme, me olvidé de decirlo al principio, pero quisiera recalcar, ¿no es cierto?, que mi visión es muy personal y que yo solamente miro por un lado, digamos, y ahí puede ser que me equivoque rauda, ¿no? Entonces yo creo que la situación, como decía, es crítica para el gobierno, está en una situación al mismo tiempo que es óptima para el Fondo Monetario, desde un punto de vista de los objetivos que este ha perseguido desde un inicio del préstamo a Macri, porque este préstamo no solo fue a asegurarse el triunfo electoral de Macri, tenía un objetivo mucho más de largo plazo, que es eliminar al populismo en el país y consolidar la presencia del Fondo Monetario en el país, y de esta manera asegurar lo que yo he tratado de caracterizar como endeudamiento ilimitado, que es la forma de extracción de recursos y ganancias del capital financiero, que consiste en contracción ilimitada de deuda nueva por deuda vieja, y que por razones que podemos hablar en otro momento, por la magia del interés compuesto, es imposible de pagar. Y al mismo tiempo, ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo son 3, dije, ¿no? El populismo, del endeudamiento ilimitado, y tercero, garantizar el control norteamericano sobre el país y sus recursos naturales en una coyuntura geopolítica marcada por el deterioro de la hegemonía mundial del dólar e inminentes crisis financiera internacional. Ahora, el Fondo Monetario no es un organismo, también quiero hacer la síntesis, ¿no? El Fondo Monetario no es un organismo, ¿cómo te podría decir?, oscuro. Se puede analizar lo que significa mirando sus estatutos, pero también hay análisis y sobre todo hay un documento que publicó Wikileaks hace ya un tiempo, que es el documento de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales norteamericanas, donde se coloca al Fondo Monetario y al Banco Mundial y otros organismos internacionales como, digamos, brazos de la penetración norteamericana en el mundo, ¿no? Así que no estoy inventando nada nuevo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Persiguiendo estos 3 objetivos, al prestar ese préstamo enorme que va contra los estatutos del propio fondo, como dije antes, no era solo garantizar el triunfo electoral de Macri, sino condicionar al próximo gobierno cualquiera que fuese. Y esto es lo que ha ocurrido de una manera increíble, porque no tenía por qué ser así. Podría haberse discutido los condicionamientos del fondo, la deuda misma, etcétera, etcétera. Pero por falta de visión y por incapacidad, el gobierno, a través de sus distintos ministros de Economía, ha llegado a la situación actual en la que el fondo le corre el arco constantemente en las discusiones y lo condiciona cada vez más, ¿no? Entonces llega en estas elecciones, como dije, alicaído, donde no me parece claro que pueda tener chances claras en ningún lado, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires,
Y la incapacidad de sus errores, su incapacidad y los errores de diagnóstico y su recurso a intrigas palaciegas y supuestas influencias para presionar al fondo es lo que permitieron acorralar, que quedase acorralado ahora, ¿no? A 3 meses de las elecciones. Claro. Ahora bien, hay otro factor que acorraló al gobierno y que en cierto modo es un desafío para el Fondo Monetario, que es la corrida cambiaria y la inflación, que son, como trato de decir siempre cuando hablo y escribo, hace mucho tiempo de esto, son las espadas con las cuales los grupos monopólicos locales, que son nacionales e internacionales, condicionan a los gobiernos, cualquiera sea su signo, en época de democracia, incluso al propio terrorismo de Estado, ¿no? Como lo digo en libros que publiqué en ese momento, ¿no? Ese actor es muy complicado, porque ¿qué ocurre? No hay una conciencia nacional, ninguna. Lo que hay es piratería pura, o sea, pelean entre sí, pujan entre sí para apropiarse de los recursos, y en esa pelea también está el fondo. Claro. Entonces, hace mucho que los trata de dominar y no lo consigue. Y ahora, esta situación coagula políticamente en un personaje, Milei, que más allá de todas las cosas que se dicen de él, del voto castigo, tutti quanti, es interesante analizar quién está detrás de él. Y hay grupos económicos locales que están detrás de él, además de BlackRock y todo lo que se ha dicho últimamente. Hay grupos monopólicos locales que están metidos ahí adentro financiando su carrera. Incluso Macri ahora está buscándole financiación. Entonces la derecha está presentando opciones al Fondo Monetario que van desde la implosión más segura y pronta, digamos, a una más supuestamente condicionada o controlada. En ese contexto, la propuesta de Macri, del gobierno, y con Massa a la cabeza, tratando de venderse como la opción más, digamos, moderada, políticamente segura, porque controla la gestión y controla la posibilidad de una inclusión social, se desgasta completamente. Totalmente. Es decir, porque está siendo serruchado por los resultados electorales, y además porque se sabe que Cristina lo puso ahí para llegar a las elecciones, pero a mi juicio fue un error muy grande. Bueno, que ahora estamos viendo sus consecuencias, pero estamos en una situación en la cual en los 3 meses que vienen o 2 meses que vienen, la situación es cada vez más complicada, porque para poder ganar elecciones o ponerse competitivo, tiene que transformar la realidad de alguna manera, crear una ética nueva que existe, y para eso tiene que distribuir recursos, que tampoco existe eso como posibilidad, porque en el primer manejo que haga al respecto le van a hacer una corrida cambiaria y la inflación. Hemos llegado al momento de definición, atado de pies y manos, ¿no es cierto? Absolutamente, pero era previsible. Era Yo previsible. te quiero decir, es totalmente previsible, yo lo vengo diciendo hace mucho, no me quiero empoderar con esto. No, pero hay sino que mantener la coherencia. No es cuestión de coherencia, no solamente es cuestión de coherencia, porque si uno mantiene la coherencia, por ahí cae en el sectarismo y en el fanatismo, ¿no es cierto? Lo que hay que tener es la mente fría y analizar la realidad y la historia. Entonces llegamos a esta situación porque, a mi juicio, porque no se cambió nunca la matriz productiva que tiene la Argentina, que viene de lejos, ¿no es cierto? Y que es la que genera todos estos empoderados monopolios locales y la famosa restricción externa y la dolarización de la economía. Y tampoco se modificó el clientelismo político y sindical que hay. Y contra estas dos cosas lucharon en la década del 70 los 30.000 desaparecidos. Se los borró, estos objetivos cruciales de esa época desaparecieron de la política argentina en democracia. Jamás ni siquiera se ha mencionado. Entonces, la principal derrotado para mí en estas elecciones ni siquiera son los partidos políticos, sino somos los intelectuales y la élite, digamos, y los dirigentes, el progresismo, con el color que le quieras poner, sea peronista o no peronista. Y esto es falta de discusión, estamos inmersos en un sectarismo y en una especie de absolutismo teórico y político que ha asignado las últimas décadas, y no se ha discutido. El que discutiera era un traidor, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces esto ocurre, y quiero dar
una perspectiva un poco más esperanzadora, ¿no? Esto ocurre en circunstancias en que hay un cambio drástico en la coyuntura internacional, global. Este cambio implica varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado, y se reafirma constantemente, ¿no? En los últimos meses se ha agudizado la crisis, los síntomas de una crisis financiera. Por ejemplo, para un simple dato, porque no sé si tengo tiempo, es muy largo todo, pero la deuda norteamericana fue, ¿cómo se llama?, bajada de nivel de AAA a A por las las compañías que hacen evaluaciones. Sí, evaluaciones de riesgo. Exacto, de riesgo, exacto. ¿Por qué se la bajó? Por justamente el enorme déficit, que no hay miras ninguna de controlarlo, por el enorme endeudamiento y por lo que implican para la gobernabilidad norteamericana, ¿no? Escuchá bien, porque estos son los criterios que se usan, ¿eh? Sí, sí. Son los mismos que después se aplican en nosotros para no darnos crédito, para engancharnos en deudas ilimitadas, ¿no? Claro. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado existe salida de fondos, de depósitos de bancos norteamericanos que van a parar a fondos de inversión en este momento, y son bancos pequeños y medianos, especialmente los regionales, lo que se llaman regionales, que son bancos donde los créditos inmobiliarios, la deuda por créditos inmobiliarios es enorme, es muy grande en su budget, en su presupuesto, en sus activos, digamos, o pasivos. Y esta deuda, como es del sector inmobiliario, está directamente relacionada con la economía real. Entonces la conexión entre la crisis financiera y la economía real cada vez es más cercana, digamos, ¿no? Claro. Y además hay otro síntoma más, y quiero terminar con la cosa financiera, de los últimos 2 semanas, que las compañías evaluadoras de riesgo han avisado a los 5 bancos norteamericanos más grandes que los van a downgrade, que los van a bajar la evaluación, ¿no es cierto?, por el exceso de deuda, etcétera, etcétera. Eso inmediatamente repercutió en el precio de las acciones, y lo más interesante del caso es que los 5 bancos son los que más tienen tenencias de derivados, que son la deuda, ¿cómo te podría explicar en español? La deuda misteriosa, la deuda oculta, la deuda que no puede ser pautada ni controlada, y que es internacional, y sobre todo internacional. O sea, la conexión con la crisis internacional financiera cada vez es más estrecha, sin meterme en el tema de China, que es enorme, y está pasando ahora justamente por una situación financiera muy jorobada. Bueno, esto ocurre en el campo financiero. Decime si me querés interrumpir. No, te estamos escuchando con atención. Te estamos escuchando con atención, es más, pensaba también una de las cosas en las cuales vos venías diciendo que, aparte de esto, de alguna manera, también tenía un grado de previsibilidad, porque lógicamente también esto es producto de lo que fue la crisis del 2008. Entonces, ¿no es cierto? Está todo encadenado. Claro, está todo encadenado. Pero no más que la crisis, más que por un problema de la crisis, es porque es la dinámica del sistema tal como está actuando, como tal como está hoy en día. Es una dinámica de endeudamiento ilimitado que condena, quiere decir que la deuda crece exponencialmente y la economía real se estanca, y eso es sinónimo de crisis en cualquier lugar del mundo, y especialmente en el mundo central o en los países centrales, ¿no? Ahora, Mónica, pero espérate que no me quiero... Sí, no, perdóname. Sí. No me quiero apartar de otro tema que es crucial, es, bueno, esta situación coexiste con otra, que es el endurecimiento de la política norteamericana de guerra, ¿no? La incapacidad de encontrar una salida a la guerra de Ucrania, cada vez más exponencial, está cada vez más claramente expuesta, digamos, ¿no? Ya se admite que no tienen la ofensiva de Ucrania ha sido un desastre, lo admiten los propios diarios norteamericanos, los agencias de inteligencia, etcétera. Y sin embargo, los neocons que controlan la política exterior no han encontrado una salida, por el contrario, aceleran la ofensiva, ¿no es cierto? Entonces, esto desde el punto de vista de la dinámica global es muy complicado para nosotros, porque coloca a un Estados Unidos desesperado por mantener sus áreas de influencia. Sí, sus áreas de influencia. Porque ¿qué está ocurriendo? Paralelamente con la guerra, como he venido tratando de decir en otros artículos, con la guerra destapó una situación que venía larvada, que es la multipolaridad creciente. O sea, el desarrollo de un mundo que se basa cada vez más en su intercambio con monedas que no son el dólar. Esto amenaza
en el mediano plazo la existencia de la hegemonía mundial del dólar. Además de que la crisis financiera también lo amenaza, digamos, ¿no? Pero la existencia de un mundo multipolar que se rige por otras monedas para el intercambio, aunque sea solamente para el intercambio, es una complicación enorme para el dólar, ¿no? Y ahora tenemos la reunión el próximo, creo que es la próxima semana, de los BRICS, donde se va a determinar justamente qué características va a tener la moneda dentro de los BRICS. Entonces nosotros podríamos tener posibilidades de hacer una cosa diferente con el país, con la economía del país, y somos incapaces porque estamos enmarcados por el lado de las élites, digamos, de la dirigencia progresista, no lo ve. Fíjate vos, no hay ninguna discusión sobre este tema que es crucial, del peso y del dólar, y estamos acaparados por una derecha que está, como te dije al principio, creo, muy empantanada en peleas internas, no solamente políticas, sino por la puja por apropiarse de las rentas y del excedente argentino, ¿no? Y de los recursos naturales, porque lo que quería decir al principio me olvidé es que otra característica del momento actual que es paradójicamente muy buena para nosotros y al mismo tiempo nos coloca en una situación muy vulnerable, es la importancia de los recursos estratégicos que tenemos, naturales, en esta coyuntura global, ¿no? Y esto hace que la lucha entre los monopolios sea más intensa y que la presión norteamericana para controlarlo sea también mayor. Claro. Entonces, es muy complicado todo, pero no necesariamente siempre hay salida, nunca estás contra la pared, ¿no es cierto? El problema principal que yo veo para salir de este quilombo es la falta de visión de la dirigencia, de la dirigencia progresista, ¿entendés? Claro. Es lamentable, no saben qué hacer. Entonces, no sé si llegamos a las elecciones, porque si se endurece el gobierno en el periodo con redistribuye ingresos y crea una ética, la reacción va a venir, con otra corrida cambiaria, ¿entendés? Y más inflación. O sea, tiene que tomar medidas muy duras que no las va a tomar. Yo no creo que más las pueda tomar. No. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en el post-elecciones, empezar a pensar en eso, ¿no? Y empezar a pensar qué pasó con nosotros, qué pasó con los intelectuales. Cuando digo nosotros me incluyo como intelectual, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros que fuimos incapaces de modificar esto y de crear una alternativa? Discutirla, por lo menos. Bueno, todo nuestro proceso... Esto nos atañe a todos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, lo malo de la película... Todo nuestro proceso político de estos últimos 4 años estuvo atravesado por un posibilismo y un castigo a la discusión de fondo, donde realmente hoy, parece un poco una crónica anunciada, ¿no? Porque haber llegado a esta instancia definitoria, atado de pies y manos, condicionados por el Fondo Monetario Internacional, nosotros veníamos a enfrentar este problema. Bueno, si llega a haber derrota, ojalá no lo haya, yo comparto tu análisis, pero si llega a haber derrota, evidentemente, no digo autocrítica, para no meterme en el concepto autocrítica, pero sí digo una evaluación mínima, por lo menos, de todos los errores y basta de especie de seguidismo y falta de discusión. Me parece que profundización de la idea también, profundización de la idea, pero... La ideología vuelta nuevamente a ponerla sobre la mesa y dejar de estar condicionados bajo cualquier cosa que sucede, ¿no? No solo puede ser un partido de fútbol las elecciones, sino que se está eligiendo el rumbo del país. Y porque aparte, seguimos atravesados por la misma lógica, esto se quiere poner en palabras, ¿no? Esto es patria o colonia. Exactamente. Independencia, soberanía o dependencia. Entonces, vayamos a discutir un poco este modelo. Sí, pero decías... Sí, pero primero hay que analizarse a uno mismo. ¿Cómo hemos discutido hasta ahora? ¿Cómo hemos pensado? ¿Qué conceptos hemos usado que no sirven más? ¿Entendés? Ese ejercicio hay que hacerlo sí o sí, porque si no, no se va a ningún lado. La historia argentina es una historia constante de sectarismo y de fanatización en las distintas élites, no solamente en la derecha, ojo. Entonces, eso es lo que nos castra, nos impide ver la realidad como es, ¿entendés? Y establecer ¿Y para qué quiere uno ver la realidad como es?
quiere ver cómo es para saber cuáles son las opciones y cuáles son las alianzas posibles. Siempre hay que hacer alianzas, nadie tiene la verdad, ¿entendés? Nadie tiene la verdad, ningún dirigente puede creerse, por más carisma que tiene la verdad absoluta. No, de ninguna manera. No, claro. Entonces hay que ser más humilde y hay que, como decía, sacarse la vela de los ojos y analizar los errores cometidos durante, no esta campaña, sino en los últimos 15, 20, 30, 40 años. Claro que sí. Coincido, Mónica. Desde la salida a la democracia. Claro. En esto estamos todos involucrados, ¿viste? No es cuestión de que sea una cosa personal, no es personal. Claro. Es una cuestión, ¿cómo te podría decir?, institucional y tampoco es una cuestión de quién tiene la mejor ideología, es un disparate eso. Claro. Bueno, hoy un no poco... Es cuestión de ponerla... Perdón. Digo, hoy un poco Ernesto decía, bueno, esta idea de te llevaban a las patadas al paraíso, ¿no? Creo que hay que discutir un poco esa concepción, esa hegemonía, justamente. Primero que nada, para mí hay que analizar, y esto no se necesita tener el doctorado en la universidad, hay que analizar la economía, cuál es la matriz productiva, cuáles son los principales actores sociales en esa economía, qué pasó con los porque se habla mucho de los subsidios, ¿no? Del déficit fiscal, fabulosa palabra. Ahora quieren dolarizar para terminar con el déficit fiscal. Resulta que el déficit fiscal, en la época de la convertibilidad, existió el déficit fiscal y la inflación. ¿Y qué es el déficit fiscal? El gasto del Estado. Muy bien, entonces miremos los subsidios del Estado, pero no los que van a los pobres, los que van a los ricos. No, claro. A las empresas, a las corporaciones. Claro. Y ahí vas a acumularlo a lo largo del tiempo, es una tonelada de dinero. Eso sumado a lo que se fugaron, que es una forma más de subsidio, el no controlar la salida de capitales. Como dice un compañero, pongan una balanza en el puerto y vas a ver cuánto recauda. Una balanza en el puerto. Además, imagínate, balanza en el puerto, ni siquiera pesan. Claro. Es increíble, joda. Increíble. Entonces, y le atribuyen subsidios y ser, ¿cómo te puedo decir? No me acuerdo ya la palabra infame que usan para describir a los sectores más vulnerables que reciben un subsidio. Claro. No puede ser eso. Entonces, déficit fiscal, vamos a mirar el déficit fiscal. ¿Cuáles son las razones del déficit fiscal? Claro. ¿Entendés? Entonces quieren dolarizar para eso. Ahora resulta que es imposible que hasta los propios grandes intelectuales norteamericanos dicen, escúchenme, es imposible, no van a resolver esto con la dolarización. Lo van a hacer peor. ¿Por qué? Lo van a hacer peor por varios motivos, pero entre otros, primero porque se elimina la posibilidad de tener una política independiente y manipular las tasas de interés, etcétera, para evitar los shocks de afuera. Segundo, porque estamos más vulnerables a los shocks de afuera, o sea, a las crisis externas, porque dependemos de los precios de materias primas directamente y por las tasas, y dependeremos totalmente de las decisiones de la Reserva Federal con la tasa de interés. Entonces nos hace más vulnerables y no resuelve el problema de la crisis comercial, que es lo que supuestamente incidiría en el déficit, digamos, o sería alguno de los problemas que tenemos. Ni tampoco la inflación. Sí. Porque al haber una crisis, porque volvamos de nuevo, ¿no? El gasto del Estado, ¿hacia dónde va? Y es ese gasto que va a los sectores, digamos, a la patria contratista, como la quieran llamar. Eso es lo que los empodera y al mismo tiempo produce una enorme inflación. Claro. Les da poder para remarcar constantemente y para correr hacia el dólar cuando se les canta. Entonces, no da para mucho más, pero para decirlo rápidamente, esa no es una solución. Ellos mismos la ven. ¿Y sabes qué? Saben, y lo dicen, que si dolarizan, la posibilidad de una inflación va a ser mayor y más peligrosa en un país que tiene recursos naturales que son imprescindibles. ¿Entendés? Sí, no les conviene. No les conviene. Ya nos ataron con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, quieren los recursos, digamos, y los van a obtener a como de lugar, digamos. Bueno, no, pero justamente una dolarización, si provoca más lío, no es funcional. Claro. Además, por una sencilla razón, porque dentro de muy poco sale el CBDC, el dólar digital emitido por la Reserva Federal, que está ahí en gateras. Una vez que salga eso, controlan directamente con un dedo lo que pasa acá, hasta en las cuentas personales de cada uno, digamos, que tenga dólares, ¿no? Entonces, ¿para qué pasar por todo este quilombo que va a provocar inmediatamente un riesgo de
volatilidad muy grande, cuando se puede hacer más controlado. Eso es lo que están intentando hacer. Por eso yo creo que Milei se está modificando y dulcificando y están pactando con Macri y ese sector para hacer una propuesta conjunta, que yo creo que a eso se va. Claro. ¿Entendés? Y bueno, veremos lo que pasa, pero como dije antes, estaba escrito. Por lo pronto, igual espero realmente que se pueda revertir, que de nuestro lado podamos revertir, dialogar. Realmente estamos en una situación compleja donde, bueno, el candidato es el ministro de Economía y eso también nos pone en una situación difícil como militantes, incluso para salir a discutir, ¿no? Porque en el mientras tanto la gente tiene hambre, no come, no... Absolutamente. Pero eso, lo que yo digo, no implica no empujar para ganar las elecciones. Entiéndeme bien. Lo que yo trato de decir es que es una posibilidad muy remota, que hay que pelearla. Y hay que empezar a plantearse el después. ¿Qué pasa después? Y además, acá digamos que el culpable, por llamarlo así de una manera, no es simplemente Massa. Vuelvo de nuevo a lo que dije al principio. Acá hay errores muy grandes por todos lados, analicémoslos y veamos. Porque no es una cuestión de hoy, no es una cuestión de 10 años. Es como te digo, yo soy una dinosauria, viví todos los periodos, escribí sobre los distintos periodos, publiqué en su momento en los distintos periodos, y siempre vi el problema. Me puedo equivocar nuevamente, no tengo la luz divina para saber la verdad, pero siempre he visto los mismos rasgos que se repiten constantemente, cada vez más profundizados, que es esta matriz productiva que engendra una dinámica totalmente perversa e insostenible, y a la cual se agrega encima ahora el endeudamiento ilimitado a través del Fondo Monetario. Entonces son dos brazos que te ahorcan completamente, no hay salida en esos términos. Y somos unos cuantos habitantes en el país, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es el futuro? No, y aparte que la necesidad de justamente un poco lo que decías, esto de poder discutirlo hacia adentro, no poder discutir, dar las discusiones necesarias, corregir el rumbo para poder justamente, modificarlo, ¿no? Sí, sabiendo que nadie tiene la verdad, porque tampoco cuando uno emite una crítica tiene que estar seguro de que esa es la realidad y la única verdad. No, pero por lo menos discutirla. Escuchar a los distintos sectores que representan a distintas fuerzas políticas. Mira, yo vengo diciendo hace mucho, pero lo voy a repetir ahora. Un síntoma de lo mal que estamos es una manifestación que hubo de todos los movimientos sociales, a la cual asistí, caminé como turista, en el Obelisco, masiva, estaban todos, la primera que se hacía en mucho tiempo, ¿no? Pero ¿sabes qué? No había ninguna reivindicación para no pelearse. Claro. Silencio, total, lleno de gente, pero en silencio. No hubo discursos, no hubo mensajes, no hubo nada. Eso es el suicidio. Sí. Eso es el suicidio, es expresión del suicidio. Eso ocurrió antes de las elecciones, así que te da la pauta, a mí me dio la pauta de hacia dónde íbamos, ¿viste? Sí. Y frente a ese tenés un enloquecido, que siempre los hay, como Milei, que es un traje que lo va a usar cualquiera de los que están dentro de la derecha, o más vivos lo van a usar, y porque no es lo mismo que Trump, y se lo trata de identificar con la izquierda europea, con la derecha europea y con la derecha de Trump. Me parece que no, que es un error muy grande, porque tiene pelo largo y grita como loco y dice obscenidades y dice locuras, decir que es lo mismo, ¿viste? Sí. No, hay que rascar el fenómeno y analizarlo de distintas perspectivas, y vas a encontrar que, sorpresa, ¿no? Un tipo como Ernequian salió de ahí, del nido de Ernequian. Bueno, miremos un poco, ¿entendés? Ahora Macri lo está financiando. Sí, lo van a asimilar, seguro que sí. Y están usando la dolarización como como un grito de guerra. Claro. Es un grito de guerra, ¿entendés? Para acumular detrás de ellos, no me sale la palabra, pero para convocar a todos los grupos monopólicos que están peleando, la viste detrás de ellos. No sé. Bueno, Mónica, te tengo que dejar porque tenemos que ir con la tanda. Siempre un gusto tenerte en el programa. Dale, querida. La verdad que escucharte. Y si tenés ganas el sábado que viene o el otro,
por lo menos en lo personal, me gustaría analizar qué es lo que está sucediendo en Ecuador y qué está pasando ahí en nuestra querida Latinoamérica también. Bueno, mientras pueda, como no, encantada. Y otra cosa, nuevamente pongan todo en remojo, porque lo que yo digo es muy parcial, desde mi perspectiva, y además que nunca hay que perder la esperanza porque y la pelea, porque peleando es como se crean las épicas, digamos, ¿no? Exactamente. Y hay posibilidad de cambio cuando vos peleas, si no, te pasa por arriba, ¿no? Y bueno. Necesario pelear, me parece que eso es lo que está faltando un poquito. Pelear. No, hay que saber, porque no es pelear por pelear, hay que saber hacia dónde vamos. Tal cual. Y tratar de estudiar un poco lo que está pasando es pelear, eso es pelear. Además, no perder la posibilidad de ganar las elecciones militando de acá a octubre, y a noviembre. Sí. Pero, como te digo, con una perspectiva clara de lo que se viene, o por lo menos tratando de esclarecer lo que se viene, ¿no? Y prepararse para eso. Tal cual. Bueno, Mónica, te mando un fuerte abrazo y vamos a la tanda. Bueno, un besito, gracias, hasta luego. Hasta luego. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui, hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarla. Un yanqui, hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui, hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En el comienzo de la noche más esperada de la semana, te invitamos a compartir historias, homenajes, curiosidades, literatura y buena música. Dar en la tecla. Un programa de Alejandro Weber. Dar en la tecla. Los sábados a las 7 de la tarde. En Capó. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Noticias. Política. Milei le hace un guiño a Macri y dice que le daría un rol destacado en un eventual gabinete. El líder de La Libertad Avanza aclaró que sería una figura por encima, un representante del país para abrir mercados. Milei también se refirió a la reunión virtual que mantuvo ayer con representantes del Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que dejé en claro es que los compromisos se respetarán a rajatabla, señaló, y enfatizó: el ajuste que proponemos implica ir a un resultado financiero nulo. Economía. Creo que no se tomó verdadera conciencia de lo que significó la sequía, dijo de Mendiguren. El secretario de Industria sostuvo que el equipo económico hizo todo para evitar una devaluación brusca. De Mendiguren remarcó que por la sequía cayó la cuarta parte de todas las exportaciones.
Recordó que en el caso del campo hubo un 86% de caída en toneladas de las exportaciones de trigo y 45% en maíz, por lo que el campo, agregó, sabe lo que significó esto. Internacional. Los incendios en Canadá obligaron a evacuar a los habitantes de una ciudad del norte del país. Hay 1.000 focos activos, unos 370 de ellos en la región de Columbia Británica y más de 230 en el estado de Territorios del Noroeste. Unos 20.000 habitantes de Yellowknife tuvieron que abandonar la localidad. El gobierno declaró el estado de emergencia en la región de Columbia Británica, la más afectada con más de 370 fuegos. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cuesta el pecado, y si todo lo soñado no vive la realidad. Es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas de... Bueno, ahí estamos volviendo ya para la última hora del programa. Bueno, le damos, antes de presentar al invitado,
al piso el día de hoy. Le agradecemos y le mandamos un saludo a Ernesto Gaidolfi, que tuvo que salir corriendo para sus lares y que estuvo como co-conductor acá haciendo la pata, porque bueno, justo hoy Dina y Ale no podían venir, así que bueno, estuvo dándome una manito para llevar adelante este sábado que arrancamos tempranito. Les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 65 16 44 46, 11 65 16 44 46. Buscan a la radio en las diferentes redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput. Nos pueden escuchar también por la web en radiocaput.com. En el canal de YouTube nos ven por Radio Caput, se pueden bajar la app en el celular o nos pueden escuchar por Spotify. Si quieren comunicarse también con el programa específicamente, nos buscan como Radio Soberanes con X. Y si quieren comunicarse con la organización, seguir profundizando un poco en el debate, en el análisis y en la militancia, nos buscan como Soberanes con X y ahí nos encontrarán y nos podremos encontrar también en vivo. Bueno, esta última hora la veníamos pensando en seguir profundizando un poco en el análisis, pero con otra perspectiva, ¿no? Con una perspectiva más artística, como generar ese pensamiento crítico a través de las artes. Creo yo que es una de las pocas que es muy humana, ¿no? La representación de las artes es un quehacer muy humano y que nos permite igual también ir viendo desde esta vidriera de la sociedad a través de la sensibilidad y de otras formas de construir. Hoy lo tenemos acá con nosotros a Darío Serantes, que hola, un gusto. Tal? ¿Cómo va? Él es el director de Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, de Lagars, que vamos a hablar un poquito de la obra. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito también del recorrido de Darío, que es actor, director y dramaturgo. Alguna vez anduve por ahí incursionando. Así que bueno, una parte un poco más amena, también para aprovechar el espacio y el aire para difundir, para que puedan ver, consumir teatro, pensar y bueno, atravesar ese momento tan bello de reflexión. Bueno, Darío, ahí estamos. Acá estamos. Gracias por la invitación. Acá estamos dispuestos a hablar y contar un poco lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, me gustaría que primero arranques contándonos un poco de la obra. Se estrenó el 5 de agosto pasado. Ya hoy tenemos la tercera función, en un rato nomás, a las 6 de la tarde. Bueno, felices, ¿viste? O sea, concretar un proyecto teatral independiente hoy en día es algo que lleva mucho trabajo, mucha inversión propia de dinero. Uh-huh. Trabajamos siempre en cooperativa, cada uno pone lo que puede poner, y cada vez todo es más costoso. Claro, sí. No solamente en cuanto a la producción del espectáculo en sí, sino que además también al tiempo que se le puede disponer, por la cantidad de trabajos y cosas que hay que hacer para sostenerse. Pero bueno, hemos llegado a concretarlo, hay muchos proyectos que quedan en el camino. Y bueno, esta obra es una obra, como bien decías, de un autor francés que se llama Jean-Luc Lagars. Es un autor que nació en el 57 y murió en el 95, en esa época en la que el SIDA hacía estragos, con mucha gente, artistas y población en general, digamos, víctima de ese mal de fin de siglo, de esa pandemia mundial tremenda. Que seguramente, bueno, él murió a los 38 años, seguramente su obra hubiera sido como mucho más nutrida y desarrollada de lo que fue. De todas maneras dejó un montón de títulos realmente muy interesantes y que además no fue reconocido a lo largo de su vida, digamos, recién después de fallecido, él en Francia empezó a reconocer su obra y realmente revolucionó los paradigmas teatrales contemporáneos, porque plantea un tipo de teatro diferente a lo que se venía planteando. Si bien tiene raíces en algo que podría tomarse como ingredientes de Tennessee Williams, de Anton Chekhov, digamos,
por el estilo de esto. Es un teatro que casi no plantea acción, digamos, que hay que buscarla. Bueno, claro. Intentamos buscarla en este caso. Bueno, contanos un poco del elenco que está llevando adelante la obra. Todo empezó con Nadia Albarracín, que es una de las actrices. Nos juntamos el año pasado, ambos habíamos visto trabajos de cada uno y queríamos hacer algo juntes. Y así fue que empezamos a buscar materiales, Perlonger, podría ser esto, qué sé yo, hasta que al final un momento me apareció esta obra que yo ya la había hecho con un grupo de adultas mayores que tenía yo en teatro ahí en la Scala de San Telmo. Una de ellas me había traído la obra, la había visto en el Teatro San Martín, porque hace muchos años la hicieron ahí. Me encantó, es un texto complejo. Tuve que hacer algunos recortes, si no la obra hubiera durado mucho más de lo que dura. Es bastante reiterativo, pero bueno, a partir de Nadia comenzamos a construir el texto, adaptarlo, y se empezaron a sumar el resto de las actrices. Una de ellas es Laura Otermin, que bueno, tengo así el honor y el orgullo de haber sido su maestro cuando tenía 12 años. Yo recuerdo mucho esa época de Berazategui y yo estuve ahí entre 10, 11 años trabajando con muchísimos grupos y que los atesoro en el corazón porque fueron años muy bellos, de mucho trabajo, de mucha producción, porque participábamos en los torneos juveniles. Claro, en los y torneos todas esas bonaerenses. cuestiones, sí. Y bueno, y me sorprendió que también fui docente. Yo fui alumna de Darío también. Viste que hay un lugar en la memoria que, bueno, empieza como a borrarse un poco con los años y también tiene que ver con la cantidad de pibes y pibas que pasaban por esos talleres que eran multitudinarios. Es que sí, eran multitudinarios. Bueno, de hecho, Laura Otermin, fue compañera mía, la conocemos. Es una gran actriz. Sí, totalmente. No es que la conozcamos, es que realmente es una gran actriz y la recomiendo. Bueno, entonces está Nadia, está Laura. Está Bea Galesi, que fue también una actriz que yo no conocía, pero que la trajo Patricia Alonso, que sí con ella había trabajado en otros proyectos. Y así se fue armando este grupo de Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia. Y en esta versión hay algo que sucede que es muy personal, muy particular, que es que en realidad son 5 mujeres, pero bueno, yo lo hago aparecer a Jean-Luc Lagarce, que retorna a su casa. Él ha sido expulsado de ese núcleo familiar. En mi lectura tiene que ver por su orientación sexual. Y ahora vuelve víctima de la enfermedad, que yo siento que la obra es muy autobiográfica del autor, digamos que el autor ha escrito sobre su propia partida, ¿no? Y sobre su propio regreso a su casa de la infancia. Y entonces, bueno, la versión cuenta un poco esto, digamos. Llega este joven hermano que vendría a ser Lagarce y de alguna manera se corporiza en la hermana mayor, que siento que en la lectura siempre fue como el alter ego para mí, ¿no? Claro. Como ese personaje que el autor elige para poder hablar. Y así fue que, bueno... Apareciste, aparecí, digamos, porque él está como director y como actor. Vos sabés que lo primero que he sido en mi vida fue actor. Luego del actor devino el docente. Y del docente devino el director. O sea, ese fue el recorrido de mi trayectoria. El recorrido pensado, ¿no? Sí. En este. Bien, entonces, ¿quién va? ¿Nos podés hacer así como un pequeño resumen de la obra, una sinopsis de cómo... Bueno, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con estas 5 hermanas? Sí, son 5 ¿Y mujeres. el hermano? Claro, son 5 mujeres que se han quedado en esta casa perdida en medio del campo, alejada de un pueblo. Hundidas en este lugar esperando que regrese este hermano que en algún momento fue expulsado de este hogar por grandes discusiones con la figura paterna. El padre ya no está en este lugar
Y el hermano regresa, después de todo ese tiempo de espera, prácticamente, a despedirse de la vida, digamos, por su enfermedad. Y lo que producen estas mujeres que han esperado tanto tiempo el regreso de este hermano, hay alguna similitud con el tema de los desaparecidos, en el sentido de gente que de pronto se fue del hogar y nunca más volvió, desde ese lugar, digo, ¿no? O sea, sin toda la carga política y criminal, digamos, que hemos padecido en nuestro país. Pero sí esta sensación de que alguien se borra, desaparece y no se sabe nunca más nada de esa persona. Y ahora ha vuelto en estas condiciones. Entonces todo lo que moviliza a estas mujeres que han esperado tanto y que ahora cuando llega se encuentran con esta situación donde el hermano está a punto de morir. Más allá de esto, siempre traté de encontrarle, porque además Lagarce es muy irónico, muy ácido. Él tiene otras obras. Hay una película que recomiendo que se llama Apenas el fin del mundo, que es basada en otra obra de él, donde hay una temática bastante similar. Pero bueno, él trabaja una situación de violencia familiar muy fuerte, que evidentemente ha sido lo que ha padecido. Pero también con mucho humor, mucha acidez, mucha ironía. Entonces traté también de sostenerlo desde ese lugar. Claro. Para que, sea también un poco más digerible. Más digerible, claro. Sí, sí. Che, y con respecto a la puesta en escena, cuando la pensaste, primero, ¿cómo llegaste a la decisión de encarnar uno de los personajes como director, que a veces es más complejo dentro del ámbito teatral? A veces ocupamos los dos roles por falta de alguno, y otras veces, entiendo yo que esto en una decisión propia, ¿no? De encarnar ese personaje. ¿Y cómo te llevó ese accionar de director y a la vez de actor? Y ese deseo de querer encarnar uno de los personajes y estar en escena, ¿no? Sí, creo que tiene que ver ya con un planteo inicial, porque este encuentro que tuvimos con Nadia fue, coordinemos algo para que los dos estemos en escena y compartamos esa experiencia de la actuación. Uh-huh. Este creo que es mi tercer proyecto en el cual hago esta cosa tan estresante que es estar en los dos lugares. Definitivamente. Ahora bien, sí tengo que contar que en cada uno de esos proyectos contaba con la mirada externa de más que un asistente, sino de un director asistente que podía también compartir conmigo lo que veía y tomaba el timón muchas veces de la dirección. En el caso de cuando hicimos Las criadas de Jean Genet. Hermosa obra. Sí, y después hicimos otra obra llamada Atrabilis, de una autora española. Fue Fabián Pedrosa quien estuvo en ese lugar. Y ahora, en Estaba en Casa, es María Inés Howling, que es también una amiga y una compañera de la vida. Estudiamos dirección juntos en El Rojas con Rubén Schumacher, o sea que venimos así de un bagaje de aprendizaje. Y ella ahora fue quien también sostuvo desde afuera esto, ¿no? La mirada ahí, que tiene la mirada puesta en la escena, porque a veces también en el rol o en ese doble rol, desde dentro de la escena, la mirada es distinta. Totalmente. Es distinta a la que puede tener un director, una directora observando afuera la totalidad, más allá también de los compases que se van colocando como director y como directora. Quizás estando adentro en el ejercicio actoral, se hace más difícil, Hay ¿no? cosas que se te escapan, claramente. Claro. Incluso ahora, digamos, yo no puedo en cada función hacer una devolución porque estoy adentro. Claro. Entonces escucho lo que pasa y a veces digo, la escucho un poco baja, el ritmo, qué sé yo, pero no puedo ver qué es lo que sucede. Pero esto es una particularidad que tiene que ver con que los actores y las actrices muchas veces estamos supeditados a que nos convoquen a trabajar en proyectos que muchas veces pueden que nos gusten y otras veces por ahí no nos gustan tanto.
En mi caso me pasa eso también, y otras veces digo, no, yo quiero actuar y hacer este personaje y me aventuro a esto, digamos. ¿Y qué te encontraste con tu personaje? Digo, sin hacer un spoiler, digamos, de la obra o del personaje, pero ¿qué te encontraste o cómo te encontraste encarnando ese personaje? Bueno, es absolutamente descarnado porque atraviesa mi mundo emocional desde todos los lugares. Porque bueno, todos tenemos una historia y en algunos puntos se asemejan, digamos, ¿no? En cuanto a esos vínculos familiares tóxicos, donde se ejercía violencia, y experiencias de vida que también son muy similares. Entonces siento que es como un trabajo de gran exposición para mí. Claro. Porque además también hay algo relacionado con esta cuestión ambigua del género, donde de pronto soy él y de pronto soy ella. O sea que bueno, hay todo un despliegue de situaciones que siento que en esta obra en particular hay una conexión muy fuerte con eso que pasa y lo que se dice. Claro, una obra parida del corazón, digamos, ¿no? Del corazón, del cuerpo. Del cuerpo, del todo, de la mente, de la terapia. Sí, absolutamente. Bien, ¿dónde está la obra, Diego, para que también los oyentes y las oyentas y les oyentes puedan ir, puedan estar, puedan ver la obra? Está en el Ítaca. Estamos en Ítaca, complejo teatral, que queda en Humahuaca 4027, eso es Humahuaca casi Medrano. Es una sala que, bueno, es bellísima, casi la inauguramos. Nosotros ahí estamos haciendo La Madonita también los domingos, ya en su segunda temporada, ya función casi 60 estamos. Y tenemos la suerte de que en ese elenco está Natalia Pascale, que es una prácticamente que sostiene y lleva adelante este lugar. O sea que bueno, fue una ventaja enorme tenerla en el elenco, claro. Porque si bien fue un espectáculo ensayado durante la pandemia y que todavía no existía, ahí había un teatro antes que se llamaba La Lunares, pero después Ernesto Falque, que es su dueño, lo modificó completamente, armó 2 salas, un bar precioso. Es hermoso el espacio. Sí, muy cuidado y además nos cuidan mucho a los actores y a las actrices. Todo el staff de gente que trabaja son divines. Qué bien. Y ahí estamos los sábados a las 18 horas, por ahora con la idea de agosto y septiembre, que es el contrato, pero bueno, tenemos ganas de seguir por lo menos hasta fin de año, así que contamos con que el público nos acompañe. Claro. Y si quieren encontrar las entradas y esto, ¿dónde las compran? Mira, tenés 2 chances. Una es a través de Alternativa Teatral, buscar Estaba en Casa, Prueba que llegara la lluvia, Sala Ítaca, porque hay otras versiones y a veces a mí me pasa que lo pongo y me aparece una que hicieron en Córdoba varias. Y otra cuando hicieron en San Martín. O sea que hay que poner que es en Ítaca. Y ahí aparece y se reservan las entradas. Las podés comprar en el momento o podés reservar y después pagarlas en boletería el día que vas. Igualmente, para la primera función, bueno, como tengo ahí una actriz conocida, que quería ir, todavía no me terminé de acomodar, pero voy a ir, prometo. Por favor, pero estaban a sala llena, así que conviene reservarlas por internet, me parece. Sí, siempre por Alternativa conviene asegurarse las entradas. Hoy tenemos una función muy especial porque esta obra, claro, está escrita por un autor francés y alguien la tuvo que traducir en algún momento. Así que estamos con la traducción de Laura Campodónico, que fue quien la tradujo, ya no está en este plano, pero van a venir sus herederas, o sea, sobrinas creo que son, que vienen desde Uruguay, especialmente a ver la puesta, se contactaron conmigo por mail, y bueno, arreglamos esto y vienen hoy. Wow, también tuvieron que buscar sponsors, sé que los sponsorea ahí la Embajada de Francia, ¿no? Sí, es un auspicio que hemos conseguido, sí, porque sponsor a nivel capital, lo que hemos conseguido fue a través de Proteatro, que bueno, no es muy significativo lo que hemos conseguido en cuanto a económico, pero por lo menos nos ha ayudado a cubrir algunos gastos. Pero sí, es el instituto francés que depende de la Embajada de Francia, que bueno, hemos presentado, nuestra directora asistente presentó y Patricia Alonso también,
hicieron toda la tramitación y ellos nos dan un auspicio, digamos, básicamente por el autor francés. Sí, claro. Sí, bueno, traía esto justamente para ver lo difícil o lo complejo que es la gestión cultural de cuando uno decide hacer una obra o ponerla en escena. Digo, todo lo que conlleva, ¿no? Porque no es solamente, bueno, voy, me subo al escenario, ya está, ensayo, sino que también hay que hacerse cargo de la producción, de la difusión, de, diferentes recorridos que conllevan trabajo y que a veces en esta sociedad tan mercantil no se valora justamente, ¿no? Entonces es como, bueno, vas buscando de donde se puede, bueno, a ver, es un autor francés, bueno, voy a hablar con la embajada a ver qué me dicen. Ah, sí, totalmente. Es que nos mueve una pasión a veces incomprensible, digamos, porque sí. El teatro es un arte que reúne tantas disciplinas, y esto, como vos decís, además agregarle todo lo que tiene que ver con los diseñadores y que van armando el espectáculo, que es quien hizo y diseñó el vestuario y lo realizó. Malena Miramontes Boim fue la diseñadora de toda la parte lumínica. Espera que la quiero nombrar a Dana, que siempre el apellido Corbera, Jiménez, que fue la del vestuario. Y bueno, Diego Alonso, todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Un montón de gente, digamos, que también hace que todo esto suceda. Claro, sí. Que se vuelva ese pequeño mundo de realidad, ¿no? Que es el teatro. Y nos faltan redes sociales. Yo porque para ir cerrando con la obra, pero pasar por ahí a debatir otras cuestiones. Gracias a las redes sociales, perdón. Es que me recontacté con Laura Otermin, porque eso es lo que uno mantiene en cuanto al paso del tiempo y las relaciones y los vínculos a través de los años, porque ella tenía 12 años, yo tendría un poquitito más en ese momento. Como unos 15, claro. Era niño prodigio. Y pasaron, 25 años, no sé, un montón. Un montón, mejor no hacer el cálculo. Pero es importante porque vos fíjate que a través del tiempo, uno rescata, ¿no?, esto y hace que hoy estemos trabajando juntos en escena, que para mí es súper emocionante. Y las redes sociales, en ese sentido, nos ayudan todo el tiempo. Nosotros lo que tenemos es en Instagram, que es @estabaencasa_Lagarce, que es el apellido del autor. Después no hemos hecho un Facebook porque vemos que el Facebook está un poco en baja, pero bueno, viste que publicás en Instagram y se te publica en Facebook. Y sé que las chicas tienen armado un TikTok, pero ya es mucho para mí. Ya es un montón, pero bueno, sí pueden buscarlo justamente en el Instagram, pueden buscar a la obra, de hecho pueden ver ahí algunas fotos y y también compartir, acompañar, no parece, pero las redes sociales, bueno, ayuda justamente esto, por ahí el me gusta, el corazoncito, el seguir, bueno, nos permite que se vea más y que llegue más, porque acá hablamos mucho, ¿no?, de lo que cuesta el oficio, ¿no? El oficio, ya de por sí elegir el camino de las artes, creo que siempre es un momento donde cuando sos pequeño te mandan y te dicen, bueno, anda a pintar, anda a actuar, anda a bailar, anda a cantar, pero cuando ya sos adulte y elegís ese camino, bueno, ya la sociedad te mira distinto, ¿no? No es el camino más fácil de todos. Y un poco metiéndote en esto y en esta necesidad también de construcción de pensamiento crítico, de poder ir como sacándole la cáscara al rol, ¿cómo me gustaría preguntarte cómo arrancaste y qué, como actriz también sé que a veces es el camino que es el que te gusta, que es el que elegís y que sabés que la vas a padecer. Pero bueno, ¿cómo arrancaste y si en algún momento dijiste, esto no, me voy por otro lado mejor? Bueno, yo siempre fui por otro lado. A ver, hubo un momento en mi vida que sí pude decir, no quiero trabajar más de oficinista, ni ahora por mi historia particular, en algún momento de mi vida empecé a trabajar en salud, justo, que no me abandone,
Y hace años que trabajo. Primero empecé en una organización no gubernamental y a partir de ahí se me abrió las puertas de empezar a trabajar para el Estado. Trabajo en un programa que se llama Coordinación Salud Sexual, VIH, ITS. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la salud sexual en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual es mi trabajo y que además me apasiona y me encanta hacer, y siento que la salud y el teatro van bastante de la mano. Después, digamos, me especialicé en eso, soy especialista en educación sexual integral, doy clases de ESI, con lo cual es toda una paleta de cosas con las que trabajo todo el tiempo y que siento que se complementan unas con otras. Y en ese sentido, bueno, cuando se trata de llegar a fin de mes, está más el sueldo relacionado con mi trabajo de todos los días en relación con la salud que con el teatro. Aunque te debo decir que en estos últimos años, más que nada con la Madonita, he logrado tener un pequeño sueldo que va complementando aquel otro, digamos, ¿no? Bien. O sea, porque bueno, no es fácil además estrenar algo y sostenerse en el tiempo y que además te vaya bien, como nos pasa en el caso de la Madonita, y que ojalá también nos pase con Estaba en Casa. Yo creo que sí, que les va a suceder, pero sí. Ahora pensaba en este vínculo que haces entre la salud y tu quehacer actoral, artístico, ¿no? ¿Cómo lo vinculas? Porque imagino que el trabajo de salud tiene que ver bien con el territorio, ¿no? Con un poco con un quehacer militante también dentro de ese rol. ¿Y cómo lo vinculás con tu parte más artística? Bueno, te diría que lo vinculo más con mi parte docente. Digamos, yo después de muchos años de dar clase me lo tomé como más seriamente y fui a estudiar. O sea que me recibí de profesor en la UNA y paradójicamente después que me recibí de profesor dejé de dar clases de teatro y empecé a trabajar más dando talleres de sensibilización a los equipos de salud. Es un tema que me ha comprometido desde todos los lugares, digamos, estar relacionado también con muchísima gente que tenía VIH, claro. Mucha gente amiga que ha fallecido en su momento, en la década del 90, cuando todavía no existían los medicamentos, digamos, necesarios como para tener una buena calidad de vida. Con lo cual, me parece que mi mundo docente se fue expandiendo hacia todo ese tipo de talleres y de organización en relación a transmitir conocimiento, porque además lo interesante de, por ejemplo, el VIH y el SIDA es que a través de los años se ha ido modificando tanto la realidad que hoy podemos ya hablar, por ejemplo, de prevención combinada, claro. Que si querés en otro momento vengo y hablo de eso. Sí, por supuesto, recontra. Olvídate, el micrófono está siempre abierto. Vamos a una canción y después volvemos y cerramos, ¿te parece? Esperamos ahí, Martín, pobre Martín, que siempre... Lo sorprendiste. Lo sorprendí, no le hice la señal que tenía que hacer para pasar al tema... Al tema de música, y creo que tampoco estaba escrito en el guión, así que perdón, Martín, te la debo. Ahí está buscando desesperadamente. Sí. Esta parte del programa siempre relajamos un poco más claramente que toda la anterior. Ahora sí vamos con una musiquita. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue hecho para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas.
canción nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir mi mente dormir bajo tu influencia. Una parte de mí dice stop, fuiste muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Y ahí estamos de vuelta. Bueno, como ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 65 16 44 46. Pueden buscar a la radio en las diferentes redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput. Pueden escucharnos por la web en radiocaput.com. Nos ven a través del canal de YouTube, pueden bajar la app o escucharnos por Spotify. Si quieren comunicarse con la organización y ya hay una actividad un poco más política, nos pueden buscar como Soberanes con X en todas las redes sociales y pueden buscar al programa específicamente como radio.soberanes en Twitter. Sobre todo en Twitter, que es la red social que más utilizamos, que no sé si se sigue llamando Twitter, igual estoy pensando, o no, X ahora. Se llama X, sí. Pero bueno, nada, Elon Musk ahí se tiene que terminar de acomodar. Bueno, volvimos ya para casi el cierre del programa con Darío. Y me gustaría, bueno, yo siempre vinculo mucho, no yo porque en particular sea yo, sino creo que el recorrido y un poco los pocos conocimientos que uno puede tener del área. Digo, el teatro es ese lugar colectivo de construcción emocional y corpórea que genera como territorio, ¿no? Es como lo que, como me gusta definirlo, y es desde el lugar donde yo por lo menos disfruto el lenguaje en sí. Te preguntaría como desde qué lugar lo disfrutás vos o qué es lo que te atraviesa y te permite pensar o ampliar este oficio, ¿no? El oficio actoral, digamos. Bueno, a ver, qué pregunta. Claro, era para el principio. Era para pensar mucho. No, a ver, lo primero que se me ocurre es que el teatro es un fenómeno social, como decís, muy fuerte, donde cada una es un engranaje más de ese equipo y que debería estar aceitado, que no siempre sucede, que muchas veces es muy difícil porque es como un recorte de distintas personalidades con las cosas buenas y las no tan buenas, que hacen que a veces facilite el trabajo y otras veces lo complica, lo complejiza, te pegás la cabeza contra la pared, querés matar a alguno, digamos, o sea, llega un momento que a veces se hace como insostenible y que hay que sobrepasar eso. A mí me gusta laburar en armonía, pero bueno, es todo un trabajo de diplomacia, de estrategia, de cuidado,
de mediar, de tratar de no ir al choque entre las personas. Digo, muchas veces, a veces como director, siento que me odian un poco por cosas que voy cambiando a lo largo de la puesta, porque uno va buscando y dice, bueno, esto no funciona, tenemos que probar otra cosa. Digo, es todo un proceso complejo, pero creo que el fin debe ser no perder de vista el objetivo, digamos, que es eso lo que nos aúna y lo que nos junta y lo que hace que podamos convivir o que esa convivencia se haga difícil, pero que si uno tiene claro hacia dónde, que es la obra en sí, y que eso se ponga en pie en algún momento y que pueda tener vida y llegar a alguien que se llama espectador, espectadora. Yo creo que ahí las cosas se facilitan, por más que, bueno, a veces me ha pasado, por ejemplo, de gente que he tenido que cambiar o decir, o que mismo esas personas han dicho, yo no puedo seguir acá, y bueno, nada, o sea, esto de buscar por otro lado, o sea, me ha pasado en este proyecto. Había personajes que eran difíciles de encontrar, la actriz, y después muchas veces se iban, no podían esto. Entonces, digo, eso también a veces es un tema, y no bajar los brazos ante esas situaciones. Esta idea de la construcción, ¿no? Como uno va construyendo una pequeña realidad, que después esa realidad va a tener, bueno, una comunicación, algo que intenta comunicar, y que, bueno, después, en función de esa mímesis, digamos, la catarsis del espectador, de la espectadora, ¿no? En qué es lo que toma de eso que uno hace, tan propio, tan fresco, es muy lindo el teatro. Ahí vivo, ¿no? Aquí ahora. Eso exactamente, que ahí. Sí, exactamente, de una realidad muy puesta, muy ahí, muy en ese aquí y ahora, con los pies sobre la tierra, en esa oscuridad y esas luces hacia dónde, ¿no? Es un ejercicio hermoso como espectador, como espectadora, como actriz, como técnico, como digo, bueno, en todos sus roles. Es algo muy, muy humano y muy lindo. Bueno, Darío, te agradezco profundamente que estés acá, que compartas con nosotros el micrófono. El espacio está abierto para vos, para compañeros, compañeras que conozcas que necesiten el espacio, por supuesto. Buenísimo. Un mensaje y hablamos, dialogamos y transmitimos. Y te pido de vuelta que pasemos ahí sí las redes sociales, cómo consiguen las obras, las entradas, dónde está la obra, dónde la pueden ir a ver y cuánto tiempo tienen. Todo eso, a ver si recuerdo. Entonces, claro. Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, es el título de Jean-Luc Lagarce. Estamos todos los sábados a las 18 horas en Ítaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027, Barrio de Almagro. Pueden conseguir las entradas por Alternativa Teatral. Y nuestra red social, que es Instagram, es @estabaencasa_Lagarce. Perfecto, maravilloso. Así que tomen nota y bueno, esperamos que vaya mucha gente a verte. Yo prometo que voy a ir a ver la obra. Tengo que ahí acomodar algunas cuestiones. Bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Nos quedan 5 para las 2 de la tarde. Así que vamos a ir despidiéndonos de a poco. Gracias, Martín. Hemos superado este sábado donde nos falta el 75% del equipo. Así que les mando un gran abrazo a Ale Mosquera y a Dina Feller, que los extraño acá en el piso. Gracias a Ernesto Gaidolfi, que estuvo con nosotros y llevó adelante el programa. Gracias a todos los invitados, a Horacio Robelli, a Mónica, que también estuvo, a Darío y Darío, los Daríos que estuvieron. Y bueno, nos vemos el sábado que viene para seguir quitándole la cáscara un poco a esta realidad, profundizar y seguir pensando. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.